Habíamos quedado acá, ¿verdad? Habíamos estado viendo los 3 registros del SysTick. El SysTick tiene como función provocar una interrupción periódica. Podría provocar, o sea, podría servir para medir tiempo una única vez, pero está diseñado para producir una interrupción periódica que sirva de base de tiempo a lo que el sistema operativo le va a dar a cada proceso, ¿sí? Entonces, cada interrupción del SysTick es un tick del reloj y el sistema operativo después asigna cuotas de ticks, ¿sí? Cuenta las interrupciones, como vamos a hacer nosotros con el sistema de reloj. Y va cambiando de proceso cuando se le cubre la cuota de tiempo de cada uno. Entonces, para eso incorpora el registro de recarga, que es el valor con el que vuelve a empezar, y por esa razón también tiene un enable que nosotros configuramos una vez y produce una interrupción, se recarga, se reinicia, produce una interrupción y automáticamente me va generando una señal. ¿Sí? Yo puedo prenderlo y apagarlo en la interrupción para que no tenga una segunda, pero como que no es la forma de uso normal. Registro de control y estado, campo enable, campo count, campo int para habilitar la interrupción. Count es el flag que me dice que hubo una interrupción y esta es la fuente de clock. Decíamos que era muy parecido al registro de control y estado que habíamos armado nosotros. Valor de recarga y valor actual del contador. Cuando escribimos, acá hay algunos comportamientos raros. Cuando escribimos algo en este valor, no se escribe el valor, se escribe 0. O sea, cuando hacemos, ¿se acuerdan que nosotros teníamos un flag de clear por acá? Y ese flag de clear había que ponerlo y después sacarlo. Lo que hicieron cuando construyeron esto es usar la señal de write, que sale de este, y con eso hacer el clear de este registro. Entonces, cuando nosotros escribimos algo, lo que escribimos no va a parar a ningún lado, el valor numérico, pero la señal de write en esta dirección genera el clear de este. Y algo por el estilo pasa con el borrado de este flag. La señal de read de esta dirección produce el borrado de este flag. Entonces, con solo leer el flag, ya se borró. ¿Sí? Entonces no necesitamos borrarlo, solamente leerlo. Bien, esas son como las cosas atípicas en los registros de control y estado que tienen este dispositivo, y que vamos a encontrar algunas de esas como que se borra solo con leer, o que tenemos que escribir determinadas cosas, o que no importa lo que escribimos para borrar. Vamos a encontrar varios en los dispositivos que veamos. Hay que prender esto para que ande, si no, no anda. Bien, ¿cómo inicializaríamos el SysTick? Lo primero que hacemos es poner enable para parar el contador, escribir el valor de recarga. Tengan en cuenta que el valor de recarga llega hasta 0, así que es uno menos del que nosotros calcularíamos. Resetear el contador escribiendo en el valor de count cualquier cosa. Elegir la fuente de clock y poner de vuelta el enable en 1, y depende de lo que queramos hacer con las interrupciones, en la misma escritura que ponemos el enable en 1, ponemos el flag para que pida interrupción en 1. ¿Sí? Esto depende si queremos que tenga interrupción o no. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Esto que está acá es el nombre del registro que estaba en la tabla anterior, y esto es el nombre del campo. ¿Sí? Este registro se llama SysTick CCR y este campo CLK SRC. ¿Sí?
Si queremos la interrupción cada 0,1 segundo, como habíamos dicho al principio, y nuestro procesador está funcionando 48 megas, entonces el periodo de esta señal es 1 sobre f, 20 nanosegundos, 20,83. ¿Sí? La cuenta la podemos hacer por frecuencia o la podemos hacer por periodo, obviamente, da lo mismo. Yo quiero un periodo de 0,1 dividido en un periodo de 20 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Para que los dos estén en segundo. Y eso me da 4.800.000. Visto por frecuencia, yo quiero una frecuencia de 10 ciclos y tengo una de 48 megas. Tengo que dividir en 4.8 millones. O sea, ¿no? En este caso es más fácil por frecuencia. ¿Sí? Sobre todo porque este periodo da engorroso. ¿Sí? Como quiero dividir en 4.800.000, y eso es n más 1, porque cuenta desde 4.800.000 hasta 0, en realidad tengo que poner 4.799.999. ¿Sí? Para que saque la frecuencia que yo quería. Y el valor máximo de división que puedo es 16 millones, y si dividen los 48 megas en 16 millones, le va a dar la frecuencia mínima de interrupción, o el periodo máximo de espera, que es más o menos 4 veces lo que estamos nosotros actualmente, así rápido. O sea, 0,4 segundos es lo máximo que podría esperar con el SysTick alimentado a 48 megas. Nuestro procesador está a 80, así que esos 0,4 se convierten en 0,2. ¿Sí? Y podría correr a 204. Código. No debería haber nada demasiado nuevo. Apuntamos al registro de control y estado. Ponemos un 0 y escribimos en el registro de control y estado. Eso escribe un montón de cosas, pero la verdad lo que más me interesa es que escribe enable en 0. Por lo tanto, paro la cuenta si es que venía corriendo. Y si no venía corriendo, no importa. Apunto al registro de recarga. Cargo el valor con el que quiero generar la recarga y lo guardo. Acá podría haber hecho otra cosa. Este registro es este más 4. Y los dispositivos suelen tener los registros consecutivos por bloques. O sea, hay un bloque de direcciones de memoria donde está el SysTick. Hay un bloque de direcciones de memoria donde está un puerto de comunicaciones. Hay un bloque, ¿sí? Entonces, podría haber hecho R1 más 4, si quisiera. Vamos a ver en otros dispositivos donde hay más registros. Para no andar cargando tantas veces los registros, vamos a usar R1 más 4. ¿Sí? Apunto al registro de valor actual y le escribo cualquier cosa. Si escribo los 48 millones, pero los 48 millones no importan, el escribir borra a ese registro. ¿Sí? Por eso escribo cualquier cosa y no escribo un 0 en el medio, que es lo que debería ser. Y escribo, apunto al registro de control de estado, escribo un 5, que si voy y busco el diagrama de antes va a ser un 1 en enable y un 1 en fuente de clock y un 0 en pedir interrupción. ¿Sí? Y lo guardo en el registro y a partir de este momento empieza a contar el tiempo. ¿Sí? Y termino, porque era una subrutina. ¿Dudas? Bien. ¿Cómo esperaríamos una cantidad de tiempo usando el SysTick?
tengo una subrutina que espera una cantidad de tiempo. La cantidad de tiempo viene en R0. ¿Sí? Y esto lo que hace es un delay de X milisegundos. ¿Sí? Perdón, de X décimas de segundo. Porque el SysTick que configuramos recién está para producir un flag cada décima de segundo. Y este va a esperar n décimas de segundo. Configura el SysTick en una forma más rápida que la de recién, pero hace lo mismo. Apunta al registro de control de estado, escribe el 0, decrementa en 1 el valor que recibió, guarda el valor que recibió en el valor de recarga, lo guarda también en el contador para ponerlo en 0, escribe el 5 y lo guarda en el control de registro de estado. ¿Sí? Entonces usó modos indexados para hacer más corta la misma inicialización. Y a partir de ahí carga en R1 el registro de control de estado, se fija si el bit de count está en 1, ¿sí? Con un AND seteando los flags y mirando el bit 16. Si está en 1, pasa, y si no, sigue esperando que el flag se ponga en 1. ¿Sí? Si yo quisiera esperar varias décimas de segundo, te espera una décima, o lo que le hayan pasado. Si quisiera esperar varias, haría otro lazo acá decrementando un segundo contador. ¿Sí? La ventaja respecto a un lazo de espera normal es que yo podría hacer acá código que cambie su duración en tiempo y casi no me afectaría al tiempo de espera. Me afectaría, pero muy poquito, como una cola nada más. ¿Sí? Respecto a hacer un lazo que solo espera. Bien. Esta rutina usa a la anterior para esperar varias décimas. Esta es la que yo decía antes. Entonces, guarda el R, porque esta subrutina va a anidar con la otra. Recibe en R0 la cantidad que va a esperar, lo pone en R3. Y al hacer ese movimiento, lo compara con 0 y pone las banderas, para que si tengo que esperar 0, salte. Carga en R0 el 4.800.000 que tendría que pasar al otro, la llama, decrementa el R3, si llegó a 0, termina, y si no, repite. ¿Sí? Y espera n décimas, y esta espera décimas. ¿Cómo haríamos esto con interrupciones? La parte del wait sería la inicialización. Casi. Primero, ¿qué cambia en la inicialización? No, en la inicialización del SysTick. Nada. ¿Y por qué va a pedir interrupciones si no cambia nada? Hay que poner el enable de las interrupciones en el enmascarado del SysTick. Hay que poner el enable de las interrupciones. El bit de control que está en 0 hay que ponerlo en 1. Y nada más. Es como una palabra que tiene SysTick que está contando. ¿Cómo? No. ¿Nada más?
¿Con eso ya tenemos interrupciones? Y setear habilitar la interrupción en el CPU. Ajá. Y El 0. ese ya arranca así, así que con suerte deberíamos inicializarlo, pero gracias a Dios ya viene en 0. Y la prioridad del SysTick. También viene en 0, que es prioridad máxima. Y Pushear los 8 registros. Pushear los registros. no, eso lo hace el control. Se encarga él. Salvo los que tendrán que pushear como cualquier otra subrutina. Pero los básicos ya los encarga él. Tendría que habilitar las interrupciones en el procesador. Habilitar la interrupción en el M. Habilitar las interrupciones en el MBIC. Habilitar las interrupciones en el SysTick. Haber puesto la rutina de servicio en el vector del MBIC. Fijarle las prioridades al SysTick y fijarle la prioridad del programa principal. Las prioridades arrancan seteadas en una forma conveniente. O sea que podrían no hacer nada con las prioridades y andaría. Pero las interrupciones arrancan deshabilitadas en el procesador. Si no hago nada, nunca va a llegar la interrupción. Las interrupciones arrancan deshabilitadas en el MBIC. Y las interrupciones arrancan deshabilitadas en el SysTick. ¿Sí? Entonces, tengo unas cuantas cosas más que configurar. En el SysTick en sí, no. Pero en el programa global, sí. ¿Sí? Igual, creo que en este punto no vamos a ver el programa global, pero en el laboratorio sí está el programa global y van a ver que hay unas cuantas cosas que se configuran además de setear el bit del registro control. O sea, si no voy a tener interrupciones, el programa está pendiente y no lo voy a tener nunca. ¿Sí? Entonces, la inicialización es parecida, pero se habilitan las interrupciones. Pero para que esto funcione, hay que haber hecho una serie de habilitaciones globales adicionales, que las vimos justo antes, digamos. Se recibe la interrupción cada 0,1 segundo, y para esperar un segundo tengo que hacer lo mismo, tengo que esperar 10 veces, pero ahora tengo que comunicar una rutina de interrupción con una subrutina. ¿Sí? Y entonces voy a necesitar un par de variables globales que la subrutina pone y mira el valor a ver si la rutina de interrupción le dice que ya lo completó. ¿Sí? Entonces la comunicación la voy a hacer por dos variables globales. ¿Sí? Una que toma el valor de espera, que es lo que antes mandaba en R0, ahora lo pongo en esta variable. Y la otra que me dice que esto ya llegó a 0 y que terminó la rutina, ¿sí? Que sería simplemente la vuelta de la llamada antes, ¿sí? Entonces, esta es la rutina de servicio. En el laboratorio van a ver cómo hago para poner esto en el vector de interrupciones. ¿Sí? Básicamente hay que definir una tabla a partir de la dirección 0 y en la entrada 16 de la tabla poner esta etiqueta. ¿Sí? Y avisarle que esa tabla es el vector de interrupciones para que lo ponga en la dirección que corresponde el linker. ¿Sí? Con el pequeño detalle de que esto es una dirección par y yo tengo que escribir direcciones impares en la tabla. Así que no van a poner SysTick SR, sino SysTick SR más 1. ¿Sí? Por el último bit del PC, ¿se acuerdan? Bueno. Apuntamos, en la rutina de servicio, apuntamos a la dirección de la variable global. Cargamos el valor de la variable global. Le restamos 1 con flag para saber si ya llegamos a 0 o no. Si llegamos a 0, nos vamos al final. Si no llegamos a 0, apuntamos a la variable en la que vamos, a la bandera en la que vamos a decir que ya se completó el tiempo.
le ponemos un 1 al registro y ponemos en 1 la bandera. Si no es este el caso, y vuelvo a cargar el valor de 10 para empezar de nuevo de la misma forma que lo haría el SysTick. ¿Sí? Y si no, tengo el valor decrementado en R1. Si sí, tengo el R1 en 10. Y si no, tengo el R1 en el valor anterior menos 1. Entonces, lo guardo de vuelta en la variable global y termino. ¿Sí? La diferencia con la anterior es, más allá del detalle de que vuelve a 10 automáticamente, utiliza variables globales en lugar de registros y ¿no? Por lo demás tiene la misma forma de una subrutina. No tengo que guardar ni R0, ni R1, ni R2 porque están guardados por el control al entrar en la subrutina. Sí tengo, no es optativo, guardar R4 en adelante. ¿Sí? Pero en general no me van a hacer falta. Bien. ¿Qué haría la misma rutinita que espera un segundo? Llama a espera, le pone el valor 10, lo guarda, carga completo, le pone el valor 0, lo guarda, apunta al registro de control de estado, guarda el 0 que ya teníamos para apagar el enable y lo guarda en el registro de valor para borrar la cuenta, habilita el SysTick y espero. Para esperar puedo hacer dos cosas. Podría quedarme viendo si la variable de completo se puso en 1 y ejecutaría ese lazo un montón de veces, ¿sí? Como 4 millones de veces hasta que llegue la bandera. O podría, dado que no tengo otra cosa que hacer, apagar el procesador hasta que llegue la interrupción. ¿Sí? Porque en total no tengo otra cosa que hacer. Hasta que no llegue la interrupción no hay otra cosa que hacer. Si hubiera otra cosa que hacer, la hago. Acá. Pero como no tengo otra cosa que hacer, puedo decirle esperar una interrupción. Esta instrucción lo que hace es suspende la ejecución del procesador hasta que llegue una interrupción y cuando llegue una interrupción retoma con la siguiente. ¿Sí? Entonces, yo tengo que esperar 10 interrupciones. Cuando salga de acá no quiere decir que pasó el segundo, recién puede haber pasado una décima, o la segunda, o la tercera. Para saber si ya pasaron las 10, voy a apuntar a la variable de la bandera, me voy a fijar si ya llegó, si sigue en 0, si la pusieron en 1, y si no la pusieron en 1, voy a volver a esperar una interrupción más. ¿Sí? Esta espera se suele llamar espera pasiva o no activa, si quieren, como dice ahí. ¿Cuál es la diferencia significativa que hay entre esta espera y la espera que vimos antes, si igual no tengo nada que hacer mientras espero? Suspende el procesador. Entonces, menos consumo de energía. Exactamente. Si yo estuviese trabajando con baterías, por ejemplo, esto es clave.
la cantidad de instrucciones que ejecuto durante el segundo de espera debe ser el 1 por... Sí, el 1 en 10 millones, más o menos, el 1 en 50 millones. ¿Sí? Y eso es energía ahorrada. No afecta nada al procesador que 10 veces por segundo se No. toca, se suspende. No, porque lo que se hace es suspender el clock en ciertas partes nada más. No. En principio los procesadores son componentes que no se degradan con el tiempo ni con la activación. Componentes electrónicos que más se degradan y que más dolor de cabeza traen son los capacitores electrolíticos. Por eso todo lo que es celulares y demás dejaron de ser electrolíticos y se fueron a capacitores de tantalio, que son capacitores de estado sólido y que no tienen los problemas de envejecimiento que tiene el aceite que tiene el capacitor electrolítico en el medio. Ese capacitor con el tiempo se degrada, pierde sus capacidades dieléctricas y terminan o reventando o no funcionando como capacitores. Entonces los circuitos que te dejan de funcionar en general dejan de funcionar por eso. Si a consecuencia de que un capacitor no funciona, los transitorios o los rizados que pasan de la fuente rompen un semiconductor, bueno, es el peor escenario, digamos, pero en general los semiconductores son sensibles a la temperatura. Si te pasas de temperatura, murieron. Si no te pasas de temperatura, viven de por vida. Bien, una vez que terminé, pongo el enable de vuelta en cero para que no sigan llegando interrupciones, porque quiero hacer una espera de única vez, ¿no? Bueno, WFI espera en un modo de bajo consumo hasta que llegue una interrupción, ya lo habíamos dicho. Obviamente ustedes podrían hacer algo útil si tuviesen algo útil para hacer, ¿sí? Y estas rutinas se utilizan a la larga. Este esquema es el que usamos nosotros en el reloj para ir y pintar la pantalla, ¿sí? Para mantener el segundo activo, ¿sí? Y es lo que usa el sistema operativo para ir cambiando de procesador, de proceso, ¿sí? Bien. La parte de inicialización que falta, la parte de inicialización del programa. Nosotros vimos recién en la rutina la inicialización estricta del SysTick, pero habíamos dicho que para que por interrupción funcione, había una serie de cosas que hacer. Para eso, ya habíamos dicho, la excepción del SysTick es el número 15. Como es una excepción interna, si quieren fijarle la prioridad, tienen que usar un registro distinto a los que habíamos visto. Les había dicho que en lugar de usar el IPSR, tenían que usar el SPSR. Si mal no recuerdo el nombre. ¿Sí? Sí, SHPRX. Como están en interrupción 15, tienen que usar el registro 3. ¿Sí? Hay 4 registros para cubrir las 16 posibles excepciones internas, aun cuando las excepciones no existan, ¿sí? Los lugares en los registros están reservados para que siga la misma matemática, digamos, ¿sí? Entonces, la excepción 15, que es la última, va a estar en el último byte del registro 3, ¿sí? Bien. Nosotros tenemos, habíamos dicho, 3 bits en el Cortex, en el mejor de los casos, y entonces tenemos 8 niveles de prioridad en los 3 bits menos significativos, ¿sí? Entonces, si queremos ponerle, ¿qué prioridad le queremos poner? Una prioridad 2, del 0 al 7, la prioridad 2, a ese 2 lo tenemos que poner acá, y todo el resto en 0, y entonces nos queda como prioridad el número 40 hexa para darle una prioridad 2 realmente.
que es lo que les decía, la parte numérica es un poco engorrosa. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que escribir en el byte 3 de este registro. Podemos leerlo, escribir el byte y volverlo a escribir, o escribir en esto más 3 a nivel byte. Código. Deshabilito interrupciones, probablemente ya estaban deshabilitadas. Cargo la dirección del registro de prioridad. Cargo el valor actual del registro, pues yo tengo que tocar un byte y dejar los otros 3 como están. ¿Sí? Pongo la prioridad que quiero escribir, un 2. La llevo a los bits en los que corresponden. ¿Se acuerdan que habíamos visto una instrucción que podía tomar un pedacito e insertarlo en un lugar? ¿Sí? Nosotros necesitamos poner 3 bits a partir del bit 29 tomados de R2 para ponerlos en R0. O sea, necesitamos tomar 3 bits de R2 y ponerlo a partir del 29 en R0 y dejar el resto como está. Eso hace esta instrucción. Si no, pueden enmascarar esto. Acaban de cargar un 2, pueden ahorrarse la máscara. Pueden desplazar esto 29 lugares. Pueden tomar R0, enmascararlo para poner 3 ceros adelante y después hacer el OR de lo que acaban de correr con el R0 enmascarado. ¿Sí? Lo que quieran. Esta es muy difícil de entenderla, la notación, pero es más corta. Bien, una vez que modifique el pedazo de registro que me hacía falta, lo vuelvo a guardar. Hago todo lo que ya había hecho. Habilitar en el SysTick el reloj del núcleo, o sea, la otra rutina. Y habilito interrupciones y termino. El ENDIC creo que no tiene, como es excepción interna, tampoco tiene registros de habilitación y deshabilitación. Todo eso es para las interrupciones externas. ¿Sí? Entonces, con solo habilitar al SysTick ya produce interrupciones. En una interrupción de dispositivo, acá, además tendría que haber habilitado el bit del ENVIC y borrado el flag depending. ¿Sí? Pero este es interno, es más fácil. Bien. A esto lo vamos a pasar muy rápido porque es parecido a lo que ya vimos en la... O sea, hace prácticamente lo mismo que vimos en el reloj, pero ahora con código. Tenemos una variable global hora con horas, minutos y segundos. ¿Sí? Y lo que necesitamos hacer es mantenerla actualizada. ¿Les suena conocido? El reloj. Vamos a hacer una rutina que hace el proceso de actualizadora y la vamos a llamar desde el SysTick cada segundo. ¿Sí? Entonces, la rutina del SysTick sigue usando la variable global espera porque tiene que contar 10. Carga, decrementa, se fija si llegó a 0. Si no llegó a 0, estoy en una rutina de servicio y voy a llamar una subrutina. Pero es como si estuviera en una subrutina. Hago push de R0, que tiene el valor que me interesa, y de LR, porque si no voy a volver a cualquier lado. Podría no hacer push de LR y escribir un FFFF9 en LR, pero podría estar en una rutina anidada y ya no sería FF9. ¿Sí? Entonces, guardo el R y guardo R0. Llamo a la que va a incrementar el segundo y del segundo el minuto y del minuto la hora. Recupero el R0 y el R. Vuelvo a ponerle el valor 10. Cambio este pedacito nada más de la que ya habíamos visto.
y mantengo el valor actualizado y termino. ¿Sí? Y esto se ejecuta cada décima segundo. O sea, este es el código de lo que habíamos dicho que íbamos a hacer cuando vimos el reloj, en definitivo. Además de actualizar el reloj, nosotros tenemos que refrescar la pantalla y hacer un par de pavadas más, ¿sí? Pero la estructura sería esta. ¿Puedo llamar a subrutina dentro de una rutina de servicio? Sí, puedo. De todas formas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a tratar de mantener las rutinas de servicio cortas en duración de tiempo? Es decir, estas subrutinas deberían ser cortas. Las llamo porque conceptualmente me es más fácil programarlo separado, pero yo acá no me debería de poner a hacer cosas demasiado largas. ¿Sí? Bien. El algoritmo ya lo vimos, por eso es que lo voy a pasar muy rápido. Tomamos los segundos, si llegaron a 59 lo volvemos a 0 y entonces sumamos el 1 a los minutos y si los minutos llegaron a 59 sumamos a 0 y así. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, algo distinto respecto a lo que habíamos visto antes es que como esto y esto son iguales excepto por el 23 y el 59 y por la variable que estoy comparando, podría hacer una subrutina. ¿Sí? La subrutina solo haría eso. Entonces, la subrutina incremento lee el valor de memoria de un puntero, se fija si es igual a un valor límite que recibe en otro registro, o sea, en R1 recibe la dirección de memoria de la variable que va a incrementar. En R2 recibe el límite, 59 o 23. Si está en el límite, la pone a R0 en 0 y mueve el puntero a la que sigue. Y si no, pone R3 en 0 y R0 en 1. Perdón, si no son iguales, incrementa en 1 el valor y devuelve un flag diciendo que no desbordó. Y si no, lo pone en 0 y devuelve un flag diciendo que desbordó. Actualiza el valor de la variable con lo que corresponda y mueve el puntero al siguiente campo de la estructura. ¿Sí? Y entonces, con esa variable, apunto los segundos, 59, incremento. Si R0 me dice que desbordó, incremento. Si me dice que desbordó, cambio el límite a 23 e incremento. Y en cuanto deja de desbordar, termino. ¿Sí? Código. Mucho más corto que el que hubieran hecho en el parcial, ¿no? Puya LR, apunta a hora más 2, pone el 59, llama incremento, compara R0 con Z y salta al final. Si no, vuelve a llamar incremento. Fíjense que no usa BLQ, BLNZ como hicieron en 1, ¿sí? No hace falta. Usen un salto condicional y el branch. Compara de vuelta y salta. Si no, pone el 23, llama incremento y ya llegó al final. ¿Sí? Y la otra, sí, usa IT. Carga el valor, lo compara con R2. Si son iguales, hace esto. Si son distintos, hace esto. Guarda y termina. Latencia de la interrupción. Algo habíamos discutido en la clase pasada. La latencia es el tiempo que demora desde que el CPU, desde que llega el pedido hasta que el CPU lo atiende.
suponiendo que el pedido no quedó pendiente. En realidad, la latencia también va a ser, si está pendiente, ¿sí? Pero bueno, ahí ya no va a ser un problema del procesador, la latencia va a ser un problema del software, pero sigue siendo latencia. En el córtex, la latencia cambia. Ya habíamos adivinado, en la clase pasada, que era 12t, o que sonaba razonable que fueran 12t, que era el tiempo de ¿qué? ¿Qué eran esos 12t? Los 8 push, la lectura del vector de memoria y el hecho de que como es un salto, vacía el pipe y entonces tengo 3t perdidos hasta que pongo en ejecución la nueva instrucción. ¿Sí? Y eso era 12. Pero yo les había avisado, les había contado, que si estamos usando la unidad de punto flotante, se apilan registros de punto flotante, entonces ya los push no duran 8, duran más. Y entonces la latencia sube hasta 23. ¿Sí? Y eso en el mejor de los casos. Porque los 12 van a ser si la interrupción llega en una instrucción que dura un t. Pero si la interrupción llega en un salto, justo al inicio de un salto, las interrupciones no se evalúan hasta el final de la instrucción en curso. Y esa instrucción demora 3t. Entonces la latencia pasan a ser 15t en ese caso particular. ¿Sí? Si yo no me equivoco, la latencia con punto flotante es de 20 y el peor caso es usar punto flotante con un salto y por eso dan los 23. ¿Sí? ¿Pasa luego de push, por ejemplo, en el programa? Push. Si se llamara la interrupción durante un push. Durante un push de varios registros. Sí. Y estarías con una latencia más grande. O sea, si vos haces un push de los 16 registros, por ejemplo, se te da por hacer un push de los 16 registros, eso te va a llevar 16t. Y bueno, va a estar 28t. ¿Sí? Y hay algunas otras situaciones extrañas también, pero sí, si la instrucción demora, hasta el final de la instrucción no vas a tener, no va a empezar a contar estos 12. O sea, estos 12 son desde que el control la vio. ¿Sí? O sea, esto es el tiempo de respuesta a la interrupción. Pero el control no ve el pedido de interrupción hasta que no termina la instrucción en curso. Entonces, si estás muy preocupado por el tiempo, deberías de buscar cuál es la instrucción más larga de tu programa y sumar eso. Y a eso todavía le tendrás que sumar los periodos con interrupciones deshabilitadas. Y nosotros ya hicimos en un par de rutinas, recién deshabilitamos interrupción. Entonces, toda la duración de esa rutina también podría sumarse en la latencia. ¿Sí? Se supone que en ese momento no te preocupes porque eso lo hiciste antes de arrancar y antes de empezar a recibir interrupción. Entonces, no hay problema. Pero hay veces que vas a tener que deshabilitar interrupciones en el programa dentro del lazo y sí te preocupa. Bien, no, estos 23 no incluían el salto. ¿Sí? Pero un push de múltiples registros es más larga que esto todavía. Se usa poco, pero es más larga. Si hay anidamiento, vuelven a ser 12t. Pero si no hay anidamiento, 4t. ¿Por qué 4? Porque no se hacen los push de los registros. Vos decís que el tile chain es de 4. Porque el tile chain era lo que se llamaba... O sí, cuando están las interrupciones Cuando vos tenías claro, en lugar de hacer el pop y el push, ¿se acuerdan? Hacías así, pasabas de largo de una hora. ¿Y por qué no es 0? Tiene que buscar la rutina de servicio de la cifra. Tiene que recuperar del vector de interrupciones la dirección de la rutina de servicio y tiene que ejecutar una instrucción que no está a continuación, o sea que volvemos a encontrarnos con los mismos 3 umbrales. ¿Sí? O sea que es probable que sea 4. No me lo acuerdo de memoria,
lo vemos después, creo, eso en otro tema. Bien. Ahora, por la forma en la que nosotros hicimos esta rutina, ¿sí? Nuestro segundo entonces podría tener un error de entre 12 y 15T. ¿Sí? Y a veces vamos a atender la interrupción a los 12, a veces la vamos a atender a los 13 y a veces la vamos a atender a los 15. Sin embargo, como el timer sigue contando por hardware en paralelo, ese error no se acumula. Si yo tuviese que entrar a la rutina para recién arrancar un nuevo periodo de cuenta, cada cuenta tendría un error de entre 12 y 15T, que además no puedo prever si son 12 o son 15. Podría compensar los 12, podría restarle 12 ciclos a la cuenta para compensar los 12. Pero tendría que tener un error de entre 0 y 2, aleatorio, que no voy a poder compensar. ¿Sí? Como el temporizador está contando sobre el hardware y no usa a esta latencia de interrupción para empezar la cuenta nueva, sino que la cuenta automáticamente, tengo un error de 12 o 15T, pero no es acumulable. Entonces mi cuenta va a ser tan precisa como mi fuente de reloj del ciclo sea. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre y cuando se haya ejecutado todo antes de que vuelva. Siempre y cuando la latencia no pase a ser de 4.800.000 ciclos T. Que podría suceder si hago algo mal con las interrupciones. O sea, si deshabilito las interrupciones en un plazo muy largo, podría tener una latencia de 4.800.000. O sea, parece una burrada, pero podría suceder. Entonces tendríamos que poner nosotros en el SysTick 4.799.987. No vale la pena. Porque los 12T en un segundo no son significativos. El problema sería que tengas 12T en cada segundo. Al cabo de un mes te atrasaste 10 segundos. ¿Me entendés? Acá te vas a atrasar lo que sea el error del reloj, porque el reloj empezamos. El reloj, la fuente del reloj, el oscilador, tiene un error de 6 partes por millón, pero tiene un error. Bueno, ese es tu único error. O sea, el reloj se te va a salir de hora en función de qué tan bueno sea el oscilador que alimenta el ciclo. Nada más. ¿Sí? El software no interviene. Eso es importante porque cuando querés analizar señales, acá hay algo que no es el cable, me parece, pese a lo que diga. Porque los cables no fallan cuando nadie los toca. Cuando vos querés analizar señales y cuando tenés comunicaciones entre dos dispositivos, se empiezan a correr las señales del reloj. Y si vos con el software agregás imprecisión, tenés un problema. Bien. Terminamos estas dos diapositivas y hacemos un recreo. ¿Qué pasaba cuando le daban tensión al procesador? Se deshabilitaban las interrupciones. Se inicializaba el vector de... El vector está en memoria. Está guardado en flash y tiene una tabla de direcciones. Pero sí hay algo que involucra el vector. Se lee del vector el valor inicial del SP y se lee del vector el valor inicial del PC. ¿Sí? Y hay que asignarle valores conocidos a estos y a los puertos de los dispositivos. Entonces, para eso necesitamos que el PC apunte a una rutina de inicialización, que ya lo habíamos dicho, que la venimos escribiendo incluso a la rutina de inicialización, ¿sí? Y además, nosotros podríamos pedir un reset por software o podemos pedir un reset por una patita, ¿sí?
Entonces, para saber por qué nos reseteamos, porque cuando el procesador con WFI nos dormimos y seguimos la instrucción que sigue. Pero eso implica que la cantidad de energía que ahorramos es X. Si queremos ahorrar mucho más, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahorramos la mitad de lo que consumiría normalmente, o la cuarta parte. Si queremos bajar a la centésima parte o la milésima parte, llega un momento en el que no podemos continuar con la instrucción que seguía, tenemos que resetearlo. ¿Por qué? Porque perdimos el estado de la RAM, empezamos a aportar energía en un montón de lugares, y entre esos lugares perdimos el estado del procesador. Entonces no podemos seguir con la instrucción que sigue. Y cuando arrancamos, volvemos a hacer el ciclo de reset. Pero algunas cosas sí se mantuvieron con energía y otras no. Entonces no es exactamente lo mismo que si lo prendiera por primera vez. ¿Sí? Porque hay algunos lugares que puedo dejar alimentados, muy chiquitos. Entonces, para distinguir si es que, no sé, era un dispositivo con pila y se le acabó la pila y realmente estoy arrancando por primera vez y está fuera de hora, o sea, está totalmente desconfigurado, o lo mandé a dormir y estoy volviendo pero la hora está puesta, tengo un registro de causa de por qué estoy ejecutando la rutina. Fue porque hubo un problema de software, fue porque un watchdog, ¿se acuerdan que había unos circuitos que controlaban que el software no se pierda? Bueno, se activó. Fue porque lo mandé a dormir y estoy volviendo, pero quería ahorrar mucha pila, o fue porque realmente le doy la primera vez energía. ¿Sí? Entonces hay un registro que me dice la causa del reset, ¿sí? Que yo podría leer para saber qué pasó. ¿Qué es lo que encuentro yo cuando empiezo la rutina de servicio? La rutina de reset. Interrupciones deshabilitadas. ¿Por qué? Ya lo discutimos. ¿Por qué? Si llega una interrupción en medio de la inicialización. No. Si llega una interrupción y yo todavía no configuré las cosas del software, la rutina no puede hacer nada. ¿Sí? Entonces, hasta que no tenga las estructuras de software compartidas con las rutinas de servicio, no puedo ejecutar las rutinas de servicio. También estoy en modo supervisor. ¿Por qué? Pero vos no me contestes. ¿Alguien más? ¿Por qué estoy en modo supervisor? Para poder hacer todo. Para no tener restricciones. Porque además no puedo pasar del modo usuario al modo supervisor, salvo que sea en una interrupción. O sea, entonces, y no va a haber interrupciones porque está deshabilitada. Así que sí o sí, el arranque lo hace el sistema operativo. ¿Sí? Y sí o sí necesita tener acceso a toda la configuración. ¿Sí? Entonces, siempre arranca el supervisor y el supervisor delega al usuario cuando están dadas las condiciones. Arranca con base PRI en 0 para aceptar todo tipo de interrupciones, o sea, de cualquier nivel. Está muy divertido. Toma la pila del sistema, la MSP, de la dirección de memoria 0, que es la primera entrada del vector. La PSP no está apuntada a ningún lado. Y toma el PC de la segunda entrada, que es M4. ¿Sí? Esto es la tabla de vectores. Esta tabla de vectores tiene que estar en flash, y esta rutina, la que configura la cosa, también tiene que estar en flash. ¿Sí? Esa rutina es lo que graban, o sea, el vector de interrupciones y la rutina es lo que graban con el make preparar. Y ustedes después pueden poner el programa en RAM. Y yo tenía que saltar esa, pero ya la leyeron. ¿Cuándo calcula que se inventaron las interrupciones? ¿Hace tanto? O sea, si no leían, a ver, alguien que no haya leído recién. No, igual no he leído, pero Tiene un año. es tanto. ¿Cuándo crees que los procesadores empezaron a tener soporte de interrupciones?
Todavía usaban Todavía usaban tarjeta perforada. los tubos que usaban en vez de transistores. No, creo que no. Creo que ya era transistores, no con válvulas. ¿Vos le viste? No me lista. En el 51 se inventa el trap. Es decir, no la interrupción, sino la excepción por software. ¿Sí? El saltar a una rutina por error. Y la Univac, si mal no recuerdo, tiene válvulas. En el 54 se introduce la idea de interrupciones, o sea, empieza a haber interrupciones externas asociadas de esto. En una computadora portátil, que fue la primera computadora portátil, que eran un tráiler de 12 toneladas y otro de 8 toneladas. ¿Sí? Era muy portátil. En el 55 se empiezan a usar los traps para depuración. Yo les dije que la idea de trap era, o sea, el trap les permitía, como congela todo el estado, ver cómo está el software e inspeccionarlo. ¿Sí? Eso viene del 55. Y en el 57, un conocido de ustedes, calculo, propone el sistema de interrupciones vectorizado y el enfoque, o sea, unificar el sistema de interrupciones con las llamadas a subrutina, es decir, esto es todo lo mismo, ¿sí? Lo único que necesito es saber la dirección la voy a sacar en una tabla y casi lo que tenemos actualmente. ¿Sí? Sin embargo, el microprocesador se inventa en el 75, ¿no? O sea, todo esto es previo a los microprocesadores. ¿Qué había antes de los microprocesadores? ¿Y qué es un procesador? Lo mismo, pero en una placa con componente discreto. O sea, la ALU son un montón de chips sumadores, multiplicadores, ¿sí? Los registros son chips de registro. Y es una placa, no una placa, normalmente son muchas placas con un montón de integrados que hacen lo mismo que después metieron en una pastilla como microcontrolador, como microprocesador. Y no pasó mucho tiempo para que, fabricado el microprocesador, se fabricaran los microcontroladores. ¿Sí? Yo creo que los microcontroladores son como del 84, o sea, 6 o 8 años después de que empezaron a haber microprocesadores, empezó a haber microcontroladores. ¿Sí? Lo que pasa es que esos microcontroladores hacían muy poco, pero ya existían. ¿Pausa? Eso fue un poquito de historia. Y eso es porque ustedes ojearon, porque normalmente me contestan en el 90 y tanto. Me salteé la diapositiva. Tema 8. Y se acerca el final. Venimos una clase atrasada, una clase de algo más, porque son las 9:20, o sea que respecto a la planificación, que no es grave, ¿sí? Y fíjense lo que yo les decía hoy que me preguntaban de los proyectos. Fíjense que el 6 empieza el último tema, que son 3 clases, ¿sí? Y de ahí hay un salto hasta el 27, que es la presentación. Después de que se terminó, o sea, la teoría se termina como 15 días antes, creo que se termina algo así como el 9 o el 12, y van quedando los últimos prácticos y los últimos laboratorios, que es una clase, y todavía después del último laboratorio tienen como una semana exclusivamente para preparar los seminarios para el 27 defenderlo, o sea que deberían de tener tiempo, o sea, si pueden avanzar algo antes mejor, pero igual acá hay una cantidad de tiempo más o menos razonable como para que lo hagan. Y, como les he aclarado también, lo tienen que hacer en papel y lápiz, eso es fácilmente una 10ª parte del tiempo de que se lo tuvieran que construir y hacer andar. No van a escribir assembler, no lo van a poner en un simulador, no lo van a poner en la placa, ni mucho menos. ¿Sí? Solamente van a presentar los diseños como yo hice con el reloj. Incluso un poquito menos detallado. ¿Sí? Así que, por ese lado, quédense tranquilos.
Preocúpense por los otros proyectos, pero este no va a ser tan grave. Bien, ya dijimos varias veces que los microcontroladores incorporan dispositivos de entrada-salida, que algunos dispositivos de entrada-salida son entradas y salidas digitales, con las cuales yo puedo prender y apagar cosas o leer el estado de llaves, por ejemplo. Siempre volvemos al ejemplo de un LED y una tecla, es lo más sencillo, pero eso puede ser exactamente igual un motor, un sensor de exceso de presión, o sea, cualquier cosa que sea on-off la voy a manejar con una entrada digital, y cualquier cosa que yo quiera prender o apagar lo voy a manejar con una salida digital, ¿sí? Además de eso tengo entradas y salidas analógicas, además de eso tengo puertos de comunicaciones de diversos tipos, colores y sabores, y además de eso tengo más temporizadores que el SysTick para manejar temas de tiempo, que ya vimos que si lo quiero manejar por software tenemos unos problemas ahí de latencias y de interrupciones y de un montón de cosas que van a atentar a manejar tiempo con software, ¿sí? Entonces voy a tener hardware que me ayude. Claramente las entradas y salidas digitales son el dispositivo más fácil que hay de usar y el que más se usa, porque hay proyectos que solo usan entradas y salidas digitales y hay proyectos que usan otras cosas y entradas y salidas digitales, ¿sí? Entonces vamos a ver porque es una buena forma de empezar a ver un dispositivo. Ya vimos un dispositivo, el SysTick. El SysTick es un dispositivo. El MBIC es un dispositivo, o sea, ya vimos registro de configuración, de control y estado, ¿sí?, de dispositivos. Esto va a estar más o menos parecido a lo que es el MBIC o el SysTick. Ya dijimos también que el costo del chip, el costo de un integrado, depende básicamente de dos cosas, o hay dos factores que influyen mucho. Por un lado, el área de silicio que ocupa la pastilla adentro del encapsulado. Y por otro lado, el encapsulado en sí mismo, y el encapsulado en general viene dado por la cantidad de patitas, porque esas patitas son de cobre, porque para cada una de esas patitas hay una serie de terminales de oro adentro. Entonces, es un costo significativo la cantidad de terminales en el costo de un integrado. Como ya también dijimos que los procesadores, los microcontroladores suelen usar procesos obsoletos de procesadores de propósito general. Los microprocesadores nuevos que acaba de lanzar Apple para los iPhones son de 3 nanómetros. De 3 nanómetros creo. ¿Sí? Un microcontrolador debe estar usando procesos de 22 nanómetros, que es un procesador que se usó en los celulares hace como 10 años. Es un proceso amortizado, es el punto en el que es más barato el proceso y la cantidad de silicio que yo ocupo para hacer el procesador. El resultado es que utilizan muy poquita área de silicio para hacer muchas cosas en lo que es un procesador, porque este procesador hace la 10.000ª parte de lo que hace un procesador de iPhone. Aunque ocupe 10 veces el área, 100 veces el área, sigue teniendo un costo muy bajo. El resultado es que los fabricantes ponen muchos más dispositivos que terminales para poder sacar la funcionalidad. O sea, si yo cuento todas las patitas de los dispositivos, me da mucho más que las patitas que tiene el procesador. Y entonces, los terminales del procesador tienen entre 4 y 8 funciones diferentes que yo puedo elegir. O sea, cada una de las 20 patitas de las 100, el nuestro tiene 144 patas, creo. ¿Sí? Salvo las alimentaciones, que esas no se les puede cambiar la función. De las 144 debe haber 20 que son alimentación. Las otras 120 pueden hacer entre 4 y... O sea, pueden hacer en principio 8 cosas distintas cada una. Algunas de las 8 no existen, entonces más o menos da un promedio de unas 4 cosas distintas cada pata. ¿Sí? Es decir, a nivel terminales del dispositivo interno tengo como 480 terminales que solo salen por 120 patas. Como la función que más se utiliza es la de entrada y salida digital, en la mayoría de los procesadores el terminal arranca siendo una entrada y salida digital. Y si yo lo quiero usar para otra cosa, le tengo que cambiar la configuración.
Eso es lo más habitual. El NXP, que usamos nosotros, tiene un enfoque un poquito más radical y dice, el terminal es una cosa y la entrada y salida digital es otra cosa y es una más de las tantas cosas que puede hacer el terminal. Cosa que normalmente es así. Pero eso me lleva a que yo voy a tener que hacer dos configuraciones diferentes. Primero tengo que configurar la patita física. ¿Qué función quiero usar? Más una serie de características eléctricas del terminal físico. Y después de haberle dicho que quiero que este terminal físico sea una entrada o salida digital, voy a tener que configurar a la entrada o salida digital para decirle si es entrada o salida, pues básicamente ya no queda mucho más, porque en esto no puedo configurar demasiado. ¿Sí? Entonces, vamos a estar interactuando no con un dispositivo como se hace habitualmente, en donde esto viene colgado de sino con dos dispositivos conceptualmente diferentes. ¿Sí? Vamos a empezar por porque este se configura solo una vez al inicio y en general no se lo cambia nunca. A este también se lo configura una vez, pero después cada vez que yo quiero saber si una entrada está prendida o no, o prender o apagar una salida, sigue interactuando con este dispositivo. Entonces, en el programa vamos a operar mucho más con este que con este. Al terminal le damos una función una vez y queda ahí y ya está. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por este. Además, este es un poco más fácil que este. Y para que se entienda, vamos a seguir un par de ejemplos en concreto. Normalmente, nosotros conectamos cosas en terminales del procesador, ¿sí? Esto yo le había dicho, tenemos 144 patas. Los 4 botones de la placa están conectados a las terminales 38, 42, 43 y 49 del procesador, ¿sí? Y los LED están conectados al 104, 105 y 106. ¿Sí? Estas son señales. Esta señal sigue acá. Esta señal sigue acá. ¿Qué tengo a nivel circuito? Tengo un pulsador que pone a masa este punto, una resistencia de pull-up, un capacitor y una resistencia que configuran un filtro. Entonces, esto es un filtro antirrebote. Y esta resistencia pull-up, ya la habíamos visto, es la que va a dar BCC en este punto, que es 3,3, mientras no esté apretado la tecla. Cuando yo aprieto la tecla, el capacitor se carga por esta resistencia y se va a 0. Y cuando suelto la tecla, se descarga por esta resistencia y se va a 0. Y se va a BCC. ¿Sí? Pero los picos esos transitorios que teníamos los filtra porque este tiene una curva de carga y de descarga. ¿Sí? Bien. Esto en las entradas. Tengo más iguales. Nosotros vamos a seguir solamente el pulsador 3 y solamente el LED 3. En las salidas podría tener, digamos que sacar todo esto y tener acá la masa. Y poner, lo ideal sería el LED, una resistencia y masa. El problema de eso es que la corriente del LED la tendrá que suministrar la salida del microcontrolador. Si yo quiero que el LED se prenda más o menos bien, necesito 20 mA. Y este no suele entregar más de 2 mA. ¿Podría quemarlo? Si trato de sacarle 20 mA a esto. O sea, si pongo algo que consume 20 mA, ¿podría quemarlo? En general, no. Porque en general las salidas estas están configuradas como fuentes de corriente. Entonces, entregan 3,3 volts siempre que no supere los 2 mA que pueden entregar. A partir de que superan los 2 mA, empieza a bajar la tensión para mantener la corriente en 2 milivolts. Es decir, que ustedes pueden conectar esto a masa, prenderlo y no quemarlo. Porque tiene limitaciones de corriente internas. En general. De todas formas, yo no lo probaría, pero ya lo probé en varios y no se queman.
Por eso no se queman, por otras cosas sí se queman, y muy rápido. Pero por exceso de corriente no. Pero lo cierto es que este LED no va a prender a más de 2 mA. ¿Sí? Nosotros que estamos usando LED SMD, que son chiquititos, por ahí se los vería. Pero si quieren que prenda un poco mejor, necesitan subir la corriente. Y no va a subir. Si ponen esto así en una resistencia, no va a subir. ¿Qué opción les queda? Bueno, poner un transistor y una resistencia que limite la corriente del LED. ¿Sí? Entonces, ahora la corriente del LED no va a estar dada por la limitación esta, sino que va a estar dada por esta resistencia y la caída de tensión. ¿Sí? Alguien hizo las cuentas que hacían N1 y determinó que para las características de LED 680 volts andaban fantástico. Fíjense que está alimentado de 5 y no de 3,3. Podría estar de 3,3, pero el regulador de 3,3 es más delicado. Está alimentando el procesador, entonces nos vamos un regulador atrás para no cargarlo al regulador. Y esto, que es un pequeño divisor resistivo para dejar la compuerta de el gate de este transistor con un valor estable, sin importar qué pase acá, y para limitar la corriente de gate, que no hace falta en los FET, pero es una buena práctica. En resumen, si yo pongo un 1 acá, o 3,3 volt acá, este se satura y se prende, y si pongo 0, este se corta y se apaga. ¿Sí? Pero fíjense que yo podría haber cambiado la configuración de algo de esto eléctrica, y resulta que cuando pongo un 0, se prende, en lugar de se apaga. ¿Sí? Depende eléctricamente de que haya hecho acá. Y lo mismo podría pasar acá. Yo podría haber puesto este capacitor acá, la resistencia abajo, esto a VCC, y ahora cuando aprieto la tecla pongo un 1 en lugar de un 0, y en reposo tengo un 0. Con esta tecla tengo un 1 permanente y un 0 en las teclas apretadas. ¿Sí? Tengo lógica inversa en las teclas, lógica directa en los LED. ¿De qué depende? Del circuito eléctrico. ¿Sí? Y si yo tengo que escribir un software para esto, tengo que haber visto este circuito, o alguien me lo tiene que haber explicado. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros vamos a trabajar con este circuito. Sobre esto vamos a trabajar con el código. Sí. Con directo vamos a trabajar. ¿Cómo? Con directo no. Vamos a trabajar con lo que ya le pusieron en el circuito. Acá va a ser lógica inversa y acá va a ser lógica directa. Porque si no, tengo que empezar a resolver cosas. O sea, en la placa ya le hicieron. La decisión de si iba a ser lógica directa o inversa fue cuando conecté esto. Una vez que esto quedó conectado, ya están impuestas las reglas de qué tengo que poner yo en esta señal para que esto funcione. ¿Sí? O qué voy a obtener. O sea, está impuesto por el circuito. Yo a nivel software me tengo que acomodar. Y las patas que se usan, los terminales, también están impuestas por el circuito. Normalmente todo eso se define a nivel electrónico, a nivel conveniencia del circuito impreso y demás, y a mí como desarrollador de software me llega cocinado. Está así y acomódate eso. Entonces, nosotros tenemos que configurar. Dijimos que primero los terminales, después las entradas y salidas digitales. Tenemos que configurar el terminal 49 y el terminal 106, que son los que vamos a seguir de ejemplo. Uno va a servir para una salida y el otro va a servir para una entrada. ¿Sí? Lo primero que deberíamos de saber es quién es el terminal 49. ¿Sí? ¿A qué dispositivo o a qué registro de configuración lo voy a encontrar o lo voy a manipular al terminal 49? Para eso me tendría que ir al capítulo 16, tabla 187, donde hay una tabla que me dice que el terminal 49 se llama P16. Los terminales de este procesador están agrupados en 16 puertos de 32 terminales cada uno. Este es el terminal 6 del puerto 1. En el encapsulado de 144 patas corresponde al pin 49, en el de 208 corresponde al pin 67, en el de 100 corresponde al pin K4, ¿sí? Eso depende del tipo de pastilla que hayamos comprado. Y tiene todas estas funciones. Puede ser un GPIO, puede ser la entrada de captura de un contador, que lo vamos a ver después.
Puede ser una señal de bus, puede ser una señal por una tarjeta SD. ¿Sí? Si quisieran conectar una tarjeta SD, esta tiene un dispositivo que lee tarjetas SD. Este es uno de los terminales que van a las tarjetitas SD. ¿Sí? Más algunas cosas, y dos que no se usan. El 106 es el P112. Puede ser el GPIO 112, esto es el bit 12 del conjunto de GPIO 1, esto es el bit 9 del conjunto de GPIO 1, o sea, están en el mismo GPIO, después están en distintos puertos, pero después terminan en el mismo GPIO. Una salida de otro contador, algo más de la parte de memoria externa, que es lo mismo que teníamos acá, ¿sí? Y una señal de reloj de una interfaz serial. ¿Sí? Y algunas más que no se usan. Fíjense que me dice también el estado del reset, o sea, cómo queda este terminal cuando hay un reset, que era una de las cosas que habíamos hablado recién. Cuando se resetea necesito saber cómo queda la memoria, cómo quedan los terminales. Bueno, los terminales quedan en cierto estado, ¿sí? Y entonces yo tengo que configurar el P16 y el P212. ¿Sí? De la tabla de recién sabemos que para que se vuelvan GPIO les tengo que asignar la función 0 a cada uno. Hay algunos que el GPIO está en la función 0 y otros que están en la función 4. Y que cuando hagamos eso va a ser el bit 9 del GPIO 1 y el bit 12 del GPIO 1. ¿Sí? O sea, después los voy a leer y escribir a los dos en la misma operación porque están en el mismo puerto GPIO. ¿Sí? Bien. El comportamiento de cada terminal se configura por un único registro. O sea, para configurar el terminal hay un registro. Uno por cada terminal. ¿Sí? Aun cuando el terminal no exista. Porque por ahí en el encapsulado que nosotros tenemos, del puerto 0 existen el terminal 1, 2, 3, 4 y no hay más. Los otros quedaron adentro de la pastilla de silicio y no salen al terminal. ¿Por qué? Porque la pastilla de silicio es la misma, detalle importante, la pastilla de silicio es la misma para el de 256, para el de 100, para el de 208, para el de 144. Simplemente hay cosas que no están conectadas a ningún lado. ¿Sí? Entonces, en el de 100 hay puertos de estos que no existen. O sea, hay algunos que van a tener un guioncito acá que decimos, ese puerto no existe, pero el registro existe igual. Y aunque no existiese ninguno, el espacio de memoria está reservado igual. ¿Sí? Entonces, tenemos un registro por terminal y tenemos 32 por 16 registros de configuración para los terminales. Uno para cada posible terminal que existiría. Y hay dos tipos de registros en función de las capacidades de los terminales. Hay terminales normales y hay terminales que tienen la capacidad de entregar un poco más de corriente que esos 2 mA que hablábamos. ¿Sí? Y yo les voy a poder decir cuánto más quiero que entreguen. ¿Sí? En 3 o 4 pasos. Entonces voy a necesitar un par de bits más para decirle qué corriente quiero que entregue. ¿Sí? Bien. Como normalmente las entradas utilizan pull-up, es muy normal que las entradas usen pull-up, el microcontrolador me da resistencias de pull-up internas para ahorrarme tener que poner las resistencias externas. Nosotros vimos que nuestro circuito tiene una resistencia de pull-up externa porque tiene el capacitor y configura un filtro. ¿Sí? Entonces tenía que poner resistencia externa. Pero si yo no quisiera poner ese filtro, filtrarla de otra forma, por software por ejemplo, podría mandar directamente la tecla al terminal y usar la resistencia de pull-up interna. Entonces, puedo sacar la resistencia afuera y usar la que tengo adentro. ¿Sí? Todos los terminales tienen la posibilidad de tener pull-up. Y además, tienen la posibilidad de tener pull-down. Es decir, no solo tengo una resistencia para arriba, sino que tengo una para abajo. Y yo puedo conectarlas o desconectarlas según me haga falta.
¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en cada terminal voy a poder configurar si quiero usar la resistencia pull-up o si quiero usar la resistencia pull-down. Si uso la de pull-down tendría lógica directa, pero si conecté esto a VCC, o sea, sigo igual dependiendo del circuito. O sea, si ya puse una pata de esto a masa, listo, va a pull-up, no hay otro. O sea, sigue dependiendo del circuito de la lógica que usamos. Bien. Entonces, en reset, en la tablita de recién decía PU, quiere decir que está el pull-up habilitado. ¿Sí? Y decía N, que quiere decir que el puerto de entrada está inhabilitado. Porque vamos a saltar a una diapositiva. Todo esto es la configuración del terminal. Esto es el terminal. Al terminal se conectan dos circuitos de protección de descarga atmosférica. O sea, cuando ustedes ¿vieron cuando está seco y tocan a alguien y largan una chispa? Eso es estática. La estática con estos circuitos se lleva muy mal. Lo sabían. Se los comentó alguien. Bueno, estos son protecciones de descargas estáticas. Estos son, llaman diodos de clamping. Son diodos Zener que se disparan un poquito encima de la tensión habitual de operación del pin. Si esto trabaja en 3,3, estos se van a disparar en 3,5, 3,6. A partir de los 3,6 se vuelven conductores y descargan a masa o a fuente, ¿sí?, el transitorio. La mejor forma de quemar un microcontrolador es pasarse de la tensión de disparo de estos. Si ustedes en este terminal ponen más de 3,6, este diodo se activa. No puede disipar la cantidad de energía, porque ustedes no están poniendo un transitorio, están metiendo una fuente. ¿Sí? Lo queman, se pone en corto y no hay más solución. Entonces, todo lo de atrás anda. La protección quedó quemada y ese pin queda cortocircuitado y normalmente empieza a levantar temperatura y queda gusto. Entonces, opera 5 segundos y se prende fuego. ¿Sí? La forma más fácil de quemarlo es por exceso de tensión en los terminales. ¿Sí? Por estos diodos de protección. Después de estas protecciones que son meramente electrónicas, tenemos algunos buffer free states. Fíjense que lo que sea que venga de los pines de función puede estar conectado o no al terminal de salida. O sea, yo puedo aislar el terminal de salida de toda la electrónica interna a través de el enable output driver. ¿Sí? Entonces, normalmente esto arranca apagado y el terminal está flotante con estas protecciones, pero desconectado de la electrónica interna. Esto es para la salida. Para la entrada puedo hacer lo mismo. También la puedo aislar. ¿Sí? Y este define si conecto una resistencia de pull-up o de pull-down. ¿Sí? Entonces tengo un par de buffers y con esos buffers conecto la resistencia de pull-up o la de pull-down. Tengo un circuito de salida y tengo un circuito de entrada. Depende de lo que vaya a hacer con el terminal, se activará uno o se activará el otro. Para la salida, tengo, además de poder desconectar la salida, tengo un control de slew rate, que vamos a ver en la clase que viene, que es el slew rate. Y para las entradas, tengo un control también para aislar toda la entrada. ¿Sí? Si este está en 0 y este está en 0, el terminal está desconectado de todo. Tengo un filtro de glitch, que es lo que hicimos con el capacitor, o sea, es un filtro que elimina este tipo de cosas, pero es un filtro digital, que está internamente, o sea, podrían no haber puesto ni el capacitor, ni la resistencia polar, y usar este. Lo que pasa es que este filtro filtra cosas más chiquititas que el rebote de las teclas. ¿Sí? O sea, la frecuencia de este filtro es más alta que lo que me hace falta. Entonces los rebotes me pasarían igual. Y entonces, una vez que elegí si tomo el dato filtrado o el dato sin filtrar, eso entra a donde sea que vaya. ¿Sí?
De acá todavía va a un multiplexor para decidir cuál de las 8 funciones es la que va a usar esto o va a usar esto. ¿Sí? O sea, acá todavía falta un multiplexor analógico de 8 cosas. ¿Se entiende? Bien. Cortamos acá y bueno, el camino analógico va por separado. ¿Por qué necesitaríamos una entrada sin filtrado y la otra filtrada, digamos? Porque la entrada filtrada te cambia el tiempo de respuesta. Si vos necesitas ver un flanco con cierta precisión, o sea, esta entrada filtrada te distorsiona la señal a la larga. Entonces, si querés, no la usás. Como cualquier filtro, o sea, si vos por alguna razón necesitas que la señal sea así y le pones un filtro, la señal termina siendo así. O sea, como el filtro es una facilidad que te dan la opción de sacarlo.